Las corporaciones militares latinoamericanas de mediados del siglo XX habían alcanzado un grado de organización y funcionamiento de gran autonomía e independencia con respecto de otras instituciones públicas. Al interior de estas se hizo fuerte una ideología particular. Los militares eran los llamados a proteger y salvaguardar los intereses de la nación en momentos de dificultades. En este sentido, cualquier desviación advertida debía ser corregida enérgicamente. Es así que a sangre y fuego el fuero militar tomó protagonismo de nuestra historia contemporánea. Hola a todos, bienvenidos a mi canal Historia Imaginada. Para continuar con la serie de El lado oscuro de América Latina, en el capítulo de hoy vamos a hablar acerca de una de las dictaduras militares de mediados del siglo XX. Para ello, nos trasladaremos al Perú de finales de los años 60, donde con la excusa de defender los intereses del pueblo, un grupo de militares irrumpió en la escena política para conducir de manera monopólica el destino del país andino durante más de 10 años. Así que sin más dilación, empezamos. ¿Cuál era el pensamiento político que impulsó el golpe de Estado de Velasco Alvarado? Al igual que otras dictaduras militares de la segunda mitad del siglo XX, el gobierno espurio de Juan Velasco Alvarado también se autoproclamó defensor y garante de los derechos de su nación, el Perú. Nacionalismo y populismo son dos banderas que en los militares de entonces se unían para formar una base ideológica de acción política. Tal fue el caso del dictador peruano. Pero a contracorriente de sus contrapartes continentales, el gobernante andino, junto a quienes lo secundaron, se autoproclamó representante del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada, una isla comunista en medio de un continente plagado de dictadores, conservadores y anticomunistas. La revolución se hizo para emprender la transformación socioeconómica del Perú y darle a nuestro pueblo un ordenamiento de efectiva justicia social. Por tanto, no somos actores de un golpe militar, somos los gestores de una revolución. Con nuestro movimiento se inicia una nueva etapa en la vida republicana. Nosotros venimos del pueblo y a su causa nos debemos. Al fin, pueblo y Fuerza Armada están unidos y en esta unión indestructible se basará la auténtica grandeza de la patria. Pero ¿cuáles fueron los verdaderos motivos detrás del golpe de Estado? Los militares se veían a sí mismos como los únicos capaces de ejercer la dirección moral e intelectual de la sociedad peruana, ya que se autopercibían capaces de sobreponerse a intereses sectarios o de grupo para representar los intereses del pueblo. Es así que el 3 de octubre de 1968 irrumpen con fuerza y violencia para tomar el control del Estado mediante un golpe militar. Mucho se ha dicho acerca de las razones que motivaron el golpe. Evitar la realización de las elecciones generales de 1969 y la posible elección de un gobierno del APRA. Proteger los intereses del Perú ante el papel sumiso del entonces presidente Belaúnde Terry con la compañía petrolera IPC. En el fondo, en su vanidad de verse como los únicos capaces de proteger los intereses nacionales, los militares realmente se creyeron capaces de dirigir políticamente el destino del Perú. El gobierno revolucionario de la Fuerza Armada fue realmente una dictadura diferente. A grandes rasgos es sabido que las dictaduras militares del siglo XIX y primera mitad del siglo XX latinoamericano se caracterizaron por su pragmatismo, por no mencionar su carácter altamente improvisado. Más allá de una proclama grandilocuente y exaltada para justificar su irrupción violenta, los dictadores peruanos anteriores a Velasco carecían de algo que él sí tenía. A contramarcha de otros gobiernos ilegítimos, contaba con unos lineamientos a seguir, un plan, el Estatuto Revolucionario. Dentro del caos que surge producto de un golpe de Estado, la ilegitimidad intenta vestirse de legalidad. Es así que tras el golpe aparece dicho documento como base fundamental de un camino a seguir. Pero ¿hacia dónde quería llevar al Perú Velasco Alvarado y quienes lo secundaron en el golpe?
Transformar la estructura del Estado era la premisa principal de un plan que abarcó política, economía y sociedad. Los síntomas que ellos analizaron era la incapacidad y el entreguismo de quienes habían gobernado, la evidente ambición y el carácter sectario para favorecer el enriquecimiento de un grupo, su ceguera ante las carencias y problemas sociales de los desfavorecidos, la debilidad para encauzar el desorden y acabar con el irrespeto a la ley. El remedio aplicado constituyó una mezcla de nacionalismo, populismo, estatismo y militarismo. Antes de continuar, me gustaría que me dejaras en los comentarios qué otro proceso histórico latinoamericano o personaje oscuro te gustaría que desarrollara. Y si te gustan este tipo de contenidos, no olvides suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando publique nuevos videos. Seguimos. Entre las distintas medidas estuvieron la nacionalización de áreas estratégicas como banca, minería, pesca, petróleo, telecomunicaciones y energía. El establecimiento de relaciones diplomáticas con la URSS, China y Cuba. El control progresivo de la opinión pública y de los medios de comunicación. Y la ejecución de una reforma agraria radical. Medios de comunicación del pueblo para el pueblo. Como no podía ser de otra forma, la dictadura militar apuntó su oscura mirada hacia los medios de comunicación. A fines del año 1969 se publicó un decreto al que los medios denominaron la Ley de Prensa, donde se establecieron castigos y penalidades por señalar el comportamiento o las ejecuciones de personas jurídicas, en especial de funcionarios de la dictadura. Este fue el primer paso de una embestida progresiva que alcanzó en marzo de 1970 a los diarios Expreso, Extra, La Crónica y la revista Caretas. El punto más alto de abuso en contra de la libertad de prensa se vivió durante las fiestas patrias de 1974, cuando fue confiscado el decano de la prensa peruana, el diario El Comercio. No deja de llamar la atención que estas expropiaciones se adornaron con un discurso de izquierda populista. No era la dictadura quien tomaba el control. El poder militar solo fungía de intermediario entre el pueblo y los medios. Se argumentaba que tales acciones tenían por finalidad devolver a los trabajadores el control y usufructo de diarios, radio y televisión, hecho que por supuesto jamás ocurrió. Lo que sí se puso en marcha fue el nombramiento de juntas directivas y editores sumisos y complacientes con el régimen militar. La revolución peruana al final no era muy diferente de otras revoluciones, bajo el pretexto del bien común, mano de hierro y mordaza. La revolución y la tierra, una herida que continúa abierta. En este punto no nos queda más que hablar de la reforma agraria, un proceso del que, sin dudas, podemos afirmar que dejó heridas profundas aún abiertas. Sin temor a equivocarnos, es el acontecimiento histórico más influyente de todo el siglo XX peruano. Al igual que otros escenarios donde actuó la dictadura, el agro fue objeto de acciones unilaterales impuestas y sin mediación alguna. Asimismo, la línea discursiva populista, reivindicativa y de matices vengadores atizó la crispación de unos contra otros, el campesino por un lado, por otro, el terrateniente. Muchos murieron esperando que el Estado peruano reconociese los abusos perpetrados contra la propiedad durante el gobierno militar. Pero tras la expropiación de casi 10 millones de hectáreas de tierra, hubo familias que jamás recibieron indemnización alguna, y nietos y bisnietos, en algunos casos, aún siguen esperando. Lo cierto del caso es que a grandes rasgos la reforma agraria fracasó en su objetivo de convertir la actividad agrícola en una fuente de riqueza importante para el Perú. Las cooperativas y organismos creados por la dictadura fracasaron y dieron paso a nuevas divisiones de la tierra. Lo cierto del caso es que el campesino que sabía trabajar no supo cómo gerenciar una empresa agrícola. La evidencia más sustancial del fracaso se hace más evidente en las oleadas migratorias que se siguieron dando del campo a las ciudades y que en la actualidad componen inmensos cinturones de pobreza, mayormente en la periferia de Lima.
Si algo bueno puede adjudicarse a la reforma agraria, algo bueno de un proceso tan aciago, es la ruptura definitiva de las relaciones laborales de servidumbre y semiesclavitud que todavía existían en los años 60 y 70 en el campo peruano. Aunque es difícil de valorar en forma unánime, otros aspectos a destacar es la incorporación de cientos de miles a la vida política. Voz y voto, algo de lo que carecían previo a la reforma. Otras voces pecan de ucronía, que no es otra cosa que afirmar sin propósito lo que hubiese pasado si no se hacía la reforma. En este sentido, algunos llegan a afirmar que gracias a esta se pudo evitar un estallido social masivo con la consecuente posibilidad de una guerra fratricida. Y es que, como ya hemos comentado en videos anteriores, la historia nos invita a valorar con mesura, puesto que la complejidad de hechos y actores involucrados muchas veces nos supera. Pero aún así, los animo a no intimidarse, porque en la constancia del conocimiento está el aprendizaje y la sabiduría. En este sentido, me gustaría conocer tus opiniones, aportes y comentarios. Si tienes alguna observación para ayudarme a mejorar mi contenido o una reflexión adicional acerca de la oscura época velasquista, la caja de comentarios es toda tuya. Saludos y hasta la próxima semana.